Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Fernando Carrión, hemos conversado tantas veces sobre este particular y es difícil encontrar, digamos, que de nuevo, es decir, esto más bien avanza. ¿Por qué? Cuando supuestamente la guerra ha dado golpes duros al narcotráfico, a sus cabecillas, pero ¿qué sucede? Que finalmente vemos que el asunto continúa y con más virulencia. Bienvenido, buenas tardes. El audio, Fernando, espérame. Chécale tú si... ¿Qué tal, Andrés? Un saludo cordial a ti y obviamente a toda la audiencia. A ver, cuando uno ve que el 9 de enero el presidente hizo esta decisión del conflicto armado interno, tenemos un primer momento de un par de meses que efectivamente la tasa de homicidios se cae y se cae bastante. Y aquí la explicación que yo doy a esto, primero es por esa respuesta contundente y segundo porque las estructuras criminales deciden no entrar en ese conflicto y más bien se repliegan. Pero a partir de marzo, es decir, a partir del tercer mes, empezamos a tener un crecimiento relativamente importante nuevamente de los homicidios. Y eso se dispara en el mes de octubre. Y me parece que el mes de octubre tiene 3 o 4 cosas que son importantes de analizar. Una primera, el tema de la crisis eléctrica, que bueno, dura un tiempo, pero luego se resuelve eso y la tasa baja un poco. En segundo lugar, me da la impresión que hay una recomposición de las fuerzas calificadas como terroristas, que el gobierno definió que eran 22, y aquí me parece que está uno de los elementos centrales. ¿Y por qué esto? Porque si nosotros vemos el caso de Prosperina en Guayaquil, es un conflicto interno dentro de los tiguerones. Y entonces aquí hay un par de cosas importantes. Uno es que los golpes que le ha dado el gobierno a estas estructuras criminales, principalmente en la cabeza, ha hecho que se fraccionen, que se fracturen estos grupos. Pero en otros casos, estos mismos grupos tienden a reproducir la lógica que tienen, por ejemplo, con el cartel de Sinaloa, que es el caso de los choneros, o con el cartel Jalisco Nueva Generación, que es el caso de los lobos, y también el de los tiguerones. Y entonces reproducen esa lógica al interior del territorio ecuatoriano. Y entonces esto empieza a generar un copamiento de la violencia por todo el Ecuador. Y una tercera cosa, a mí me da la impresión que se agota la política del gobierno y se agota la ministra que hasta ese momento venía llevando a cabo todo el proceso. Claro. ¿Por qué se agota ella? Porque le toca enfrentar el juicio político, un juicio político muy duro. Finalmente ella logra ganar incluso el juicio político, pero a partir de eso su presencia pública cae un poco. Y la política se agota por todo esto que estamos hablando y porque empieza a sumarse un hecho adicional. Y es que ahora estos grupos criminales ya no solo se confrontan entre ellos, sino que se confrontan nuevamente con el Estado ecuatoriano. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos, Andrés? Alcaldes asesinados, fiscales asesinados, directivos de alto nivel de las cárceles asesinados, policías y miembros de las Fuerzas Armadas asesinados. Con lo cual, lo que se ve claramente es que ahora sí estamos en una guerra del Estado con estas estructuras criminales también. Y todo eso empieza desde octubre
con una tendencia creciente que se observa de una manera impresionante a partir de enero y febrero. Y este caso de esta masacre en la Prosperina me parece que ya es la expresión máxima de todo lo ocurrido. ¿Y creerías que el gobierno ha sido consecuencia con su autodeclaratoria de guerra? Es decir, que sus acciones corresponden a eso, una guerra, porque uno a ratos sentía que era necesario más acciones. Por ejemplo, cuando dijo que iba a tomar Durán con toda la parafernalia del mundo, finalmente los resultados pírricos. Entonces uno dice, ¿dónde está el sentido de urgencia o de guerra que tiene que tener el gobierno para enfrentar a esta situación? No, y para empezar, Andrés, uno tendría que plantearse si es que es necesario la guerra, exclusivamente. ¿Y por qué esto? Porque ya hemos visto nosotros procesos similares en otros países, en México, en Colombia, en Brasil, en Perú, etcétera. Y los resultados son a corto plazo. Lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en las cárceles. En las cárceles nosotros decidimos que las Fuerzas Armadas entren al manejo de los recintos carcelarios porque el SNAI no funciona. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se contrajo bastante, pero ya empezó nuevamente a aparecer. Hace un mes y medio ya tuvimos una masacre de 17 personas. Claro. Después de eso hemos tenido de 3 personas. Yo creo que aquí el problema es que la guerra tiene un resultado muy a corto plazo mientras el contexto, las condiciones estructurales no se modifiquen. Y en esa perspectiva me parece que poco se está haciendo para confrontar el delito. Y entonces, como consecuencia de ello, el Estado ha perdido autoridad en determinados sectores del país, es decir, que no hay presencia del Estado y está cooptado por estas organizaciones, ¿o todavía no? A ver, yo creo que las dos cosas es cierto, pero parcialmente. Si nosotros tenemos territorios, barrios, la Prosperina misma, donde la policía ya no puede entrar, las Fuerzas Armadas no pueden entrar. Es decir, se ha perdido la soberanía del Estado, se ha perdido la posibilidad del gobierno del Estado. ¿Cómo se manejan esos estados? Con una construcción de una seguridad, entre comillas, a la cual uno tiene que pagar una vacuna, sea como residente, sea como dueño de una tienda, de una vulcanizadora, de lo que sea. Entonces, la seguridad la consigo yo pagándoles a estas estructuras criminales la vacuna. Una cosa espantosa. Increíble. Y entonces, ¿qué es lo que significa eso? La vacuna significa más ingresos para estas organizaciones criminales y, por otro lado, el control de los territorios. Y la segunda cosa que dices, que es cierto, me da la impresión, y eso no solo en el Ecuador, sino en general en América Latina, que estas organizaciones criminales empiezan a cooptar y copar el Estado en los niveles territoriales, básicamente a nivel de los municipios. Vi un estudio de Colombia que se hizo hace 2 periodos electorales. Ahí se llegó a la conclusión que 14% de los municipios están manejados de forma directa por estas organizaciones criminales. Si antes básicamente lo que hacían era financiar las campañas electorales, hoy día deciden, porque el descrédito a la política es tan grande que llega incluso a estas estructuras criminales, deciden representarse directamente. Y entonces se presentan y manejan esos municipios. ¿Dónde están localizados esos municipios? Donde se cultiva coca, donde se produce cocaína, por donde se transita, por las fronteras, por donde se consume, etc. Si nosotros trasladamos ese estudio al Ecuador y no le ponemos 14%, sino 10% para que sea más fácil el ejercicio, nosotros tenemos 221 cantones. ¿Eso qué quiere decir? Que alrededor de 24 o 25 cantones están en esa lógica. Y me parece que cuando uno ve los datos, y he visto, los municipios incluso pueden llegar hasta 30. Fernando, ¿y creerías que estos grupos estarían o podrían aprovechar entonces esta coyuntura política de cara a las elecciones para sacar provecho o no? Yo creo que no, porque en este caso son elecciones nacionales y me da la impresión que va a pasar de alguna manera parecido a lo que fue la primera vuelta, donde en un contexto de altísima violencia el proceso electoral fue relativamente tranquilo. No fue como las elecciones del año anterior, en las elecciones de la alcaldía en 2023, ahí tuvimos 3 candidatos a alcalde asesinados. En las elecciones presidenciales de la muerte cruzada tuvimos un candidato presidencial asesinado. Hoy día me da la impresión que eso no. Y en la segunda vuelta mucho menos, porque aquí tenemos solo 2 candidatos y no son candidatos territoriales.
Lo que sí va a ocurrir, y ya está ocurriendo, es que como las dos candidaturas se expresan territorialmente, la una en la costa y la otra en la sierra, y la costa es la que tiene el mayor índice de violencia, pues ahí hay un debate muy grande, si es que esos electores votan por uno o por otro, porque la una ofrece una cosa o porque el otro no ha hecho otra cosa. Y entonces me parece que el tema de seguridad se ha convertido en un tema central de la campaña electoral. Hace unos días conversaba con otro experto en seguridad, Luis Córdoba, y él hacía referencia a un episodio puntual, esta militarización de alguna manera del hospital Teodoro Maldonado allá en Guayaquil, y él decía que es una decisión que no va en la línea, porque no se trata de cuidar las paredes o un edificio, sino más bien ir al fondo. Y él hablaba, por ejemplo, revisar los contratos en el CERCOP. Yo le agrego tal vez el tema de los puertos en Guayaquil, que sabemos que por allí sale la droga. Es decir, ¿estamos atacando los lugares específicos o necesarios? ¿Cuál es tu visión al respecto? No, pero yo creo que el tema de los hospitales también se ha convertido en un elemento fundamental, porque ahí están muchos miembros de estas estructuras criminales que han sido lesionados por la acción gubernamental. Y entonces, ¿a dónde termina yendo? Justamente a los hospitales. Acabamos de ver en Ambato, si no me equivoco, una cosa de ese tipo. Y fue una confrontación con las estructuras criminales, si no me equivoco también, los lobos. Y entonces, claro, si las cárceles son complicadas, los municipios son complicados, la salud también, los hospitales también terminan siendo complicados. En otras palabras, empieza a haber una especie de copamiento prácticamente generalizado de todas las instancias de producción que tiene el Estado. Fíjate, está viendo portales paralelamente y me sale esta nota, que 3 integrantes de los Lobos fueron detenidos en el cantón Rumiñahui, al sureste de Quito, tras enfrentarse con policías en el sector de la autopista General Rumiñahui la madrugada del 9 de este mes, ¿no? Circuló un video de la balacera, en fin, 2 policías contra 5 hombres armados. Es que realmente los Lobos en la capital están cobrando una fuerza inusitada también, ¿no? Yo creo que a nivel nacional, a mí me parece que más o menos la jerarquía está dada porque los choneros son los más fuertes, en segundo los lobos y en tercero los tiguerones. Pero me da la impresión que con esta fragmentación de los tiguerones bajan un poco el nivel. Los choneros me parece que están con acciones menos violentas, pero eso no quiere decir que no están actuando. Claro. Y los lobos yo creo que sí, y el caso de Quito me parece muy interesante porque tenemos en el extremo norte y sur la presencia, por ejemplo, de los tiguerones en la parte norte, los lobos en el sur, y esto me da la impresión que tiene una explicación doble. Por un lado, es que Quito también es un puerto, y entonces mucha droga está saliendo por el aeropuerto. Ya se han descubierto varios casos de eso. Y en segundo lugar, tenemos casi 3 millones de personas viviendo aquí, entonces el consumo es una cosa muy importante, y el consumo se ha convertido en algo muy importante desde hace aproximadamente 7 u 8 años, porque las estructuras criminales internacionales ya no les pagan a las locales en dólares, sino en droga. Y entonces la droga tiene que ser de alguna manera monetarizada con la venta a nivel local. Nosotros no éramos consumidores de cocaína y este rato nosotros estamos consumiendo alrededor de 70 toneladas en todo el Ecuador. ¿Y qué me dices del $1.000.000 por Fito? Bueno, yo creo que ese es un caso increíble que además ha estado presente en la campaña electoral de primera vuelta y ahora está en la de la segunda vuelta. Con parientes y todo. Corrió el rumor de que le iba a tomar preso el gobierno en plena campaña electoral para darle bonos al presidente. No ocurrió eso. Ahora se están yendo por esta línea de mercado, llamémosla así, por la denuncia de la población. ¿Estará en el Ecuador? No tengo la menor idea, pero ese es un caso muy interesante que se requiere recuperarle para que llegue nuevamente a la Pero nación. La estrategia es efectiva, el hecho de ofrecer el $1.000.000. Eso ya está comprobado a nivel mundial sí, prácticamente, ¿no? Incluso los Estados Unidos ofrecen otros territorios, aquí mismo ha ofrecido, en unos casos funciona, en otros casos no, pero sí, si a mí me ofrecen $1.000.000, si yo tengo resuelta mi vida, entonces
Entonces está, o sea, no está mal. Si yo tengo información y todo Claro, eso, imagínate. sí, claro, claro. Sí, sí, La sí. delación es un elemento fundamental, ¿no? No, pues yo también si me entero, la verdad es que de Claro, claro. inmediato llamo al ministerio yo para dármelo fuchica, porque... Da el número de mi cuenta. Sí. Fernando, por ahora es todo. Caramba, qué cosas, qué difícil que se pone el panorama. Y vamos a ver también con el tema de las elecciones cuánto más. Por ahora es todo. Agradecerte como siempre por tus reflexiones y la información tan oportuna sobre este particular. Que tengas una buena tarde. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Igualmente, gracias. Queremos hablar del Consejo Nacional Electoral y lo que ha sucedido en estos últimos días donde el presidente Noboa ha propuesto verbalmente algunas ideas y concretamente dos en particular que han generado cierta polémica y por eso queremos contrastarlo con nuestros invitados. Se trata de Medardo Oleas y Fausto Camacho, los dos expertos en estos temas electorales. Ojalá si podemos ya que ingresen, por favor. Decía que, ahí los tenemos en pantalla, muchas gracias a los dos por aceptar esta conversación. Decía que el presidente Noboa ha expresado dos polémicos anuncios sobre asuntos que le atañen al Consejo Nacional Electoral. Lo primero fue el hecho de no ingresar a votar con celular y así evitar lo que él dice, que estarían extorsionando a ciertas personas para que tomen fotos y verificar que están poniendo la raya donde ellos quieren. Y entonces para evitar ese gesto de corrupción, pues no ingresar con celulares y así evitar este problema. En ese contexto, Diana Tamaín, de manera inusual, pues fue físicamente a un recinto militar para conversar cuando alguien decía, no debió haber sido lo contrario, es decir, que los militares vayan a donde la máxima autoridad, el Consejo Nacional Electoral, para conversar, pero este gesto de físicamente ir allá fue interpretado como una suerte de algo como de sumisión, ¿no? No sé. En todo caso, hay varios aspectos. Empecemos por esto. Fausto, empecemos con usted. ¿Cómo ve este episodio? Bienvenido. Más allá del episodio que efectivamente tiene diferentes subjetivas interpretaciones, finalmente, de mucha gente, lo importante aquí es ver el tema de fondo y la falencia, digamos, la Constitución en el artículo 62 establece que el voto de los ecuatorianos para cumplir con nuestro derecho constitucional de elegir y ser elegidos, que está en el artículo 61, en el 62 dice que el instrumento para ejercer ese derecho, ¿no es cierto?, se lo realiza a través del voto universal, libre, directo, secreto y públicamente escrutado. Esas son las condiciones que la Constitución establece respecto del voto. Y obligatorio. Ah, bueno, eso está en otro artículo, pero es obligatorio para un segmento y facultativo para otro. De acuerdo. Pero para la gran mayoría de los electores que están comprendidos entre los 16 hasta la muerte, o sea, son de 6 años en adelante, es facultativo para los de 16 a 18, las personas con discapacidad, policías y militares, y las personas residentes en el exterior, domiciliadas en el exterior. Para ellos es facultativo. Para el resto de los electores es obligatorio. Obviamente los mayores de 65 años, creo que sí lo dije, el voto es facultativo. De tal suerte que en esas condiciones lo que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar es que esas condiciones se cumplan. Y si hay peligros para que el secreto del voto, y los había desde antes, pues efectivamente hay que tomar las medidas preventivas conforme a las facultades constitucionales del CNE. El artículo 219 de la Constitución establece en el numeral 1, entre otras de muchas facultades del Consejo Nacional Electoral, el convocar, organizar, dirigir, vigilar la transparencia de los procesos electorales. El mismo artículo en el numeral 6 dice que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de dictar las normas
reglamentarias de su competencia, Ya. o de los temas relativos a su competencia. Me queda clarísima la... De ellos. Ok, me queda clarísima la explicación. El tema es, pero bueno, ahí está la norma, pero ¿qué pasa si el propio presidente es quien hace esta solicitud? Entonces, ¿ahí qué es lo pertinente? ¿Que el Consejo delibere, considere los argumentos presentados para modificar esta estructura o eso simplemente es inviable? Es viable, es cuestión de voluntad política del Consejo Nacional Electoral, independientemente de que sea una petición del presidente Noboa. El tema es si es que está enmarcado en la necesidad de precautelar el voto. Sí, si está enmarcado, ¿qué tiene que hacer? Dictar una norma reglamentaria con todos los elementos del argumento, de las razones de por qué, que es un razonamiento, una motivación, de acuerdo a la norma constitucional, a la norma legal, el deber ser. ¿Por qué? Porque el voto secreto no es sino un mecanismo mediante el cual se evita la coerción. Comprendo. Y que los regímenes democráticos del mundo entero lo asumieron a principios del siglo XX, igual que nuestro país lo asumió. Claro. Pero, ¿por qué? Porque las relaciones de poder de la sociedad, Andrés, se pueden expresar también en una acción coercitiva o de coerción en contra de los electores. ¿Qué significa eso? La relación de patronos con trabajadores, de hombres versus mujeres, de ministros de cultos religiosos versus feligreses, en fin, de autoridades estatales versus ciudadanos. O, en este caso, se dice que delincuencia organizada chantajeando a segmentos de la población básicamente empobrecida, o pena de actuar violentamente contra ellos. Listo. Entonces, si eso existe, lo único que tiene que hacer es pedir ese reglamento y nada más. Ya. Ahora, Medardo, me parece que de todas maneras no es un tema menor que sea nada más que el presidente quien hace esta propuesta, porque digo yo, si fuese el presidente del Consejo de Participación, me pregunto si hubiese tenido tal trascendencia que en este momento estamos deliberando. Es decir, capaz no tanto, creería, ¿no? Entonces, y ahí se une también esta sensación o estas versiones de que la relación entre el Consejo Nacional Electoral y el gobierno es cada vez más cercana. Entonces, ¿cómo ves el panorama frente a este punto en primer lugar? Bienvenido. Gracias, un saludo cordial. A ver, este punto ha sido debatido por muchas personas involucradas en procesos electorales, porque es muy importante garantizar el secreto del voto para que ninguna persona pueda ser coaccionada, pueda ser amenazada, y naturalmente esa facultad que le da la ley para ir a un recinto con todas las seguridad y dar su voto no tiene que ser publicitada. Entonces, si esto está en la ley, lo único que tiene que garantizar es que la persona que ingrese a votar no ingrese con cámaras de fotos, con filmadoras, ni con un celular donde pueda tomar la foto. Y de esta manera, entonces, precautelamos la integridad del ciudadano, del votante, y eso es una cosa que al estar en la ley solamente tiene que ser reglamentada. Con Fausto, por ejemplo, se va a presentar un proyecto de reglamento donde simplemente se dan las normas para que las personas no ingresen con el celular, o si ingresan con el celular que lo apaguen. Entonces esto no creo que amerita mucha discusión. A veces nosotros utilizamos temas para alarmar a la comunidad. Ya se ha visto, por ejemplo, en gobiernos como el de Venezuela, que el señor Maduro utiliza los mecanismos de voto para precisamente dar o no atención a servicios de determinada colectividad. Como uno saca los resultados, sabe en qué provincia votaron, en el cantón cómo votaron, y el señor lo que utilizaba es para precisamente no darle servicios a las comunidades. Entonces, con esos antecedentes es mejor curarnos en sano y evitar que se publicite un voto o se coacciona a las personas que ejercen su voto al dar a conocer o publicitar cómo votar. Comprendo, pero Medardo, públicamente varios abogados han expresado esta opinión, diciendo que más allá de lo que diga el Consejo Nacional Electoral, ellos van a llevar su celular, van a tomarle fotos y lo van a poner en redes diciendo yo voté por tal persona. Es decir, se declaran en una especie de rebeldía, porque dicen que ellos son dueños y que tienen el derecho a hacer lo que crean necesario o pertinente. ¿Qué pasa allí? A veces que no hay sanción pues de lo que quiere publicitar. Ustedes han visto a los candidatos que votan y enseñan en la televisión.
O sea, esos señores abogados que quieren naturalmente irse contra una garantía constitucional, lo pueden hacer. Ya. Pero lo que nosotros queremos es garantizar precisamente a la gente que no tiene ese medio de defensa, como tendrá un abogado, para que sea coaccionado, o para que, por el contrario, este ciudadano pobre venda su voto, porque el abogado que va a hacer eso, yo estoy más que seguro que hará ese acto no buscando vender su voto en 20 y 50 dólares, Claro. sino indicar que él votó por un candidato para buscar otro tipo de posición, que es más grave aún, porque yo no puedo decir yo voté por usted para que me dé algún cargo. Entonces estas cosas no deben ser manejadas de esa manera. El otro tema polémico, empezamos contigo, Fausto, tiene que ver con la solicitud, que es de momento verbal, no ha sido todavía presentada de manera formal, de eliminar la multa para los ciudadanos afectados por el invierno. Y entonces nuevamente viene esta figura de la cercanía con el CNE o la parte política. Se dice que el gobierno está desesperado y no encuentra manera de evitar que, sobre todo en las provincias de la costa, que coincide con el tema de las inundaciones, podrían tener una inclinación más a la oposición. Entonces, ¿cómo evaluar esta propuesta, que además tiene una suerte de carácter de urgencia? Uno dice, ¿por qué ahorita si todavía falta un buen tiempo para las elecciones y el invierno puede cambiar? Entonces, ¿por qué en este instante? Porque es parte de la campaña electoral. Pero voy a profundizar en eso. Antes de eso quiero decirte una cosa. Si el Consejo Nacional Electoral expide el reglamento, cualquiera que este sea, que en lo fundamental significa que se prohíbe dos cosas: exhibir el voto o fotografiar y publicar el voto, o fotografiarlo si quieran, porque lo pueden publicar luego, ¿no es cierto? O no lo publican, pero es la prueba de que se compró el voto, de que se cumplió para que no le castiguen, Claro. de que se cumplió para que no le despidan del ministerio, del municipio, del consejo provincial. De acuerdo. Cualquiera de estas cosas que pudieran suceder. Pero si es que está expedido el reglamento, esa es una infracción electoral. ¿Por qué? Porque el artículo 279 del Código de la Democracia dice que es una infracción electoral grave el no cumplir con disposición de un organismo electoral, y en concreto, ¿de cuáles? Del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Y la pena para esto, es el numeral 12 de ese artículo, si no me equivoco, la pena para esta infracción electoral es una multa, e inclusive puede haber pérdida de derechos políticos. Así que el abogado que quiera hacer esto, una vez expedido aquel reglamento, pues estará sujeto a esa posibilidad de sanción, una vez que se ponga en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral, que es el órgano en capacidad de castigar a las infracciones electorales. Concretamente, permíteme mencionar, efectivamente es el artículo 279, el numeral 2, donde menciona incumplir las órdenes legítimas emanadas de los órganos electorales competentes. Bueno, dicho eso, pasemos al otro punto. Con mucho gusto. Venga. Sí, a mí me parece grave el hecho de que el presidente esté haciendo primero campaña electoral sin haber pedido licencia. Además. Y esa ausencia del pedido de licencia también es algo que afecta al libre sufragio y afecta a la igualdad en la competencia que debe existir entre los candidatos. Entonces tenemos un fenómeno harto complejo, ¿no es cierto?, de que es el Estado candidato en contra de otro candidato que no es de Estado, haciendo lo que en su momento hacían los correístas, de convertir al Estado en un aparato de promoción electoral. El hecho de que en el pasado lo hayan hecho no justifica que nadie en el presente lo haga, porque si no, entonces ¿cuál es la diferencia? Claro, claro. Las reglas son para todo el mundo, y entonces ahí hay una omisión también del Consejo Nacional Electoral respecto de no haber expedido una resolución de que todo candidato que se presente a la reelección, todo personero que se debe pedir licencia, algo parecido a lo que sucedió en la Asamblea. Claro, pero ahí y entramos... en este caso había infracción electoral, no lo hicieron, y en este caso de las multas tiene una clara intencionalidad: congraciarse con el electorado de la costa, donde todos sabemos que la señora González, digamos, tuvo mayor respaldo que el señor Noboa.
Pero además, esa no es facultad del Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo no puede decidir no aplicar la ley. Y si la ley dice que eso es sancionado con la multa del 10% del salario básico unificado, nadie puede cambiar eso a menos que se cambie la ley. Ok, pero Medardo... Ni el Consejo Nacional Electoral ni el señor presidente de la República. Pero Medardo, ¿qué pasa con los argumentos? El presidente ha dicho, pero ¿cómo se los puede obligar a que vayan a votar cuando no tienen la casa, cuando no hay posibilidades de movilización, cuando están viviendo una desgracia? Y entonces, para asistirlos, para ayudarlos, eliminar esa multa, esa consideración social humana, ¿pesa o no? No, no pesa en nada. Lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral es un plan de emergencia para ubicar en sitios adecuados los recintos electorales a fin de facilitar el voto. Es lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, que es su obligación, garantizar que las juntas receptoras de voto estén en sitios donde dispongan de todas las comodidades, que no estén inundados y naturalmente den las facilidades incluso de tránsito. Entonces no hay justificación alguna para que haga esa propuesta. Además, esto públicamente es desmotivar la participación ciudadana en un proceso democrático, lo cual es gravísimo porque ahora deberíamos mejor promover la participación. En un estado de crisis, de un estado como el que está viviendo la costa ecuatoriana, necesitamos saber cómo van a solucionar esta crisis precisamente los dos candidatos. Y la solución no es decirles, vea, no vaya a votar porque no lo voy a multar, no. La solución es plantear las necesidades de esa gente, las soluciones que se dan y a través de la democracia para que ellos puedan escoger cuál es el mejor candidato. Pero nuevamente, la ley está para cumplirse y la ley no puede dejar de aplicarse. El propio Consejo Nacional Electoral da una declaración tibia diciendo que hay maneras de justificar si uno no asiste a votar, pero eso es también abrir el camino para que la gente no ejerza su derecho democrático. Entonces es una actitud también irresponsable del Consejo Nacional Electoral. La respuesta hubiera sido, señores, si el invierno sigue como de fuerte en el mes de abril, nosotros tenemos un plan de emergencia para dar atención especialmente a las provincias de Manabí, Guayas y Los Ríos que están siendo afectadas por esto. Pero por ningún concepto, ningún motivo pueden de eximirle, perdonarle la sanción a quien no ejerce sufragio. Pero si en plena pandemia se organizaron de forma que la gente pueda ejercer ese derecho, realmente es insólito que por una situación que además vivimos inundaciones y deslaves y todos los años, de manera que pues creo que habría que buscar alternativas. Pero entonces esto reafirma, quiero ir en esta línea con lo que empezaba, es claro para ustedes que hay una cercanía que no es pertinente en un sistema democrático, que finalmente el CNE se convierte en una suerte de operador de los deseos del gobierno. Fausto. Bueno, aparentemente eso ha sucedido en varias ocasiones, y si es que por ejemplo, se abre esa posibilidad de la no sanción, estaría ratificándose aquello, porque es antiético, para no ir más allá, el hecho de que el hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral haya sido nombrado cónsul del Ecuador en los Estados Unidos. Es decir, eso afecta al menos a la imagen de independencia que debe tener las funciones del Estado. Y eso no significa que no puedan hablar entre sí, eso es otra cosa. Pero el hacer ese tipo, entre comillas, de favores, lo que hace es deslegitimar al propio organismo, a la propia presidenta y al propio presidente Noboa. Y entonces, cuando hablan del fraude electoral en la primera vuelta, es exactamente lo mismo. Ahí son otros los actores, a veces desgraciadamente incluido el presidente de la República. Si es que la autoridad proclamó los resultados y los actores políticos no interpusieron sus recursos en los plazos y términos de la ley, simplemente esos resultados son los que son y están en firme. Y no es responsable para nadie el hablar de que hay fraude, de que son millones de votos, de que son cientos de miles de actas. ¿Por qué? Porque eso lo único que hace es perjudicarnos a todos nosotros, a la democracia, a la credibilidad del proceso electoral. Entonces, las conductas
que se han presentado en el transcurso de este proceso electoral, desgraciadamente nos hacen que vivamos en condiciones que no son las que quisiéramos que sea del proceso electoral. En todo caso, pues, los ciudadanos lo que tenemos que tener plena conciencia, que nuestro legítimo derecho al voto universal, directo, secreto, al voto obligatorio, porque es un derecho y es una obligación, entonces efectivamente la podemos y la debemos de ejercer. Y que para eso entonces hay que generar las mejores condiciones. Por esta razón, Andrés, el Observatorio Ciudadano Electoral el día jueves en la mañana, entre otras personas con Medardo, con Isabel Proaño, con el respaldo de Anunciata Valdés y de otros ciudadanos, vamos a presentar un proyecto de reglamento ante el Consejo Nacional Electoral para que se escuchen los argumentos que no en respaldo a la propuesta del presidente, desde la sociedad civil y en ejercicio de nuestros propios derechos, vamos a hacerles llegar. Si lo acogen en buena hora, si no, asuman la responsabilidad de no haberlo hecho. Importante, sin duda, ese tema que lo vamos a analizar más adelante cuando ya se presente. Creo que es necesario darle seguimiento al tema, ¿no? Ahora, hace un momento, Medardo, estábamos hablando en un panel, en una entrevista sobre la renovación parcial de la Corte Constitucional. Me pregunto, ¿cuándo será el día que ocurra eso, de una renovación, ojalá total ya, del Consejo Nacional Electoral? ¿Hasta cuándo? Es que no hay poder humano, Medardo. Se ha demostrado en el Ecuador de que el procedimiento utilizado para la nominación de los jueces constitucionales es el correcto. Yo participé uno en el 2022 y ahora otro en el 2025. Y hemos visto que los concursos han generado a jueces muy calificados con conocimiento que no han sido impugnados y que esperamos que cumplan su función en la Corte Constitucional. Y es por eso que llama la atención de que la prensa ahora está buscando lineamientos políticos para los jueces constitucionales. ¿Y por qué lo hacen? Porque lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana se ha ubicado en ese contexto. Ellos buscan nombrar a los miembros del Consejo Nacional Electoral que sean afines a una tendencia política, que el fiscal sea de propiedad de una tendencia y movimiento político, que asimismo toda la administración de justicia sea controlada, y esto es una vergüenza. Y esto demuestra que en el país sí se puede manejar adecuadamente unos concursos de manera profesional, independiente, y de que otros están siendo manipulados. Pero recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana ha sido descalificado desde el inicio de sus actuaciones, y no entendemos por qué ya no tomamos medidas para hacerlo desaparecer, porque es un organismo carente de independencia, carente de profesionalidad, que ha sido incapaz de cambiar, por ejemplo, el actual Consejo Nacional Electoral, que tiene el repudio mayoritario de los ciudadanos. Y tan descalificado está el Consejo Nacional Electoral, que ahora las dos candidaturas andan desesperados tratando de conformar un grupo de ciudadanos para que vayan como observadores electorales, para ponerse un ciudadano por mesa para que no les hagan fraude. Imagínense, ese es el nivel de confianza que tiene el Ecuador en el Consejo Nacional Electoral, y el Consejo de Participación Ciudadana no hace nada. Es sordo, ciego y mudo al escuchar el clamor ciudadano de que se independice, profesionalice el Consejo Nacional Electoral. En el pleno del Consejo Nacional Electoral, Fausto, está la consejera Nájera, que es como Juan Bautista, una voz en el desierto que de repente habla, pero que pretende incomodar, pretende poner las cosas dar una versión diferente. Si no, no nos enteraríamos de muchas cosas, pero lo cierto es que no pasa nada. Ella hace denuncias, la marginan, no les dan, hace denuncias de cómo se manejan en territorio las representaciones electorales, pero ahí queda. Es decir, yo no sé, es algo que ya tenemos que asumir y resignarnos de que no puede haber una corrección dentro del Consejo Nacional Electoral. Creo que sí, en el actual Consejo Nacional Electoral creo que no hay forma, pero lo que deberíamos procurar es que el concurso que está convocado, que debió terminar antes de noviembre del año 2021, ojo, ese concurso que aún no termina, debió terminar antes de noviembre del 2021, en el cual se cumplían los 3 años para que haya una renovación parcial. De la manera más absurda, a ese proceso
no quisieron convertirlo en un proceso para la renovación total que debía producirse en noviembre del año pasado. Ellos ya cumplieron el periodo de 6 años, cuando en realidad 2 de ellos deberían ser 2 solamente de 3 años, y los otros 3 podían quedarse los 6. Y debió haberse hecho esa. Hoy existe una prórroga de todos, absolutamente fuera de lugar, sin norma expresa de la ley, pero es una prórroga de facto. Habrá que tomar las medidas, ojalá desde la sociedad civil y ojalá desde el gobierno se auspicie la posibilidad de que ese concurso se haga lo antes posible, o se vaya de manera definitiva a quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la capacidad designadora que se puede hacer mediante enmienda constitucional. Enmienda que bien puede ser aprobada por la Asamblea si es que hay esa voluntad. Y si esa voluntad no existe, no queda otra alternativa que la consulta popular o la enmienda constitucional por consulta popular de iniciativa ciudadana, lo cual es un esfuerzo gigantesco que hasta el momento no ha habido condiciones para asumirlo. Significan 1,5 millones de firmas para que se convoque esa consulta luego de que la Corte Constitucional califique el proyecto de reforma o de enmienda, constitucional. De tal suerte que el camino está bastante complejo y sin embargo hay que persistir para que se lo haga en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, porque tampoco se trata de irnos por encima de la norma, ¿no? Pregunta final para los dos, por igual. Después de lo que hemos conversado y las observaciones que ustedes han tenido sobre el desempeño del Pleno, digamos, del Consejo Nacional Electoral, me pregunto, ¿cómo observan el balotaje final de esta carrera presidencial? ¿Nos garantiza el Consejo Nacional Electoral la transparencia, la información oportuna y sobre todo el respeto del voto ciudadano? Medardo, empecemos contigo. A ver, ellos no pueden garantizar la transparencia porque no han hecho absolutamente nada para capacitar adecuadamente a los miembros de las juntas receptoras de voto. Porque hay varios colectivos ciudadanos, dice que hay 6,000 actas con inconsistencias, que no han firmado, que no han puesto bien los resultados, y esto es solamente falta de capacitación. Si sabían eso, lo primero que debían haber hecho los miembros del Consejo Nacional Electoral a través de las juntas provinciales electorales es capacitar para evitar este tipo de problemas. Yeah. Lo segundo, la transmisión de datos tiene que pasar necesariamente como la Junta Provincial Electoral antes de que llegue al Consejo Nacional Electoral, y de esta manera los resultados puedan ser alterados. Entonces yo creo que hay mecanismos que deben utilizarse en forma urgente para garantizar la transparencia y que los resultados sean los que los ciudadanos quieren que sean el próximo mes de abril. Fausto. Yo creo que lo que deben hacer las candidaturas, ojalá lo cumplan, es organizar un eficiente control electoral. Obviamente el Consejo Nacional Electoral podría y debería reforzar la capacitación de los miembros de las juntas, porque serán las mismas personas que participaron en el pasado las que participen ahora. Tal suerte que están en relación directa con ellos. Deberían reforzar la capacitación, aunque en este proceso es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque hay una sola candidatura, digamos, una sola dignidad y 2 candidatos. Es un proceso realmente sencillo. Y contar los votos y cuadrar el total de sufragantes, que es la suma de los votos de Daniel Noboa, los votos de Luisa González, más los nulos y los blancos, debe dar el total de personas que firmaron el acta de escrutinio. Ahí no hay contra qué más comparar. Claro. Es el proceso más sencillo de todos. Total. Ojalá se tomen las medidas preventivas, pero los partidos tienen también una obligación, pues, de saber ganar y saber perder. Porque de este proceso electoral habrá un ganador y un perdedor. Y ojalá el perdedor sepa reconocer la victoria del otro, porque eso es lo democrático. Así es. Eso es lo democrático. Y para tener certeza de que el Consejo Nacional Electoral dijo o no la verdad, hay que seguir el ejemplo de la señora Corina Machado de Venezuela. Hacer un control electoral eficiente y tener, ojalá, el 95, el 98 o el 100%, casi imposible, pero con más del 90% de las actas que hicieron los muchachos de estudiantes, porque ¿quién cuenta los votos, Andrés? Los votos son contados por 5 muchachos
de los cuales el 92% son estudiantes universitarios. Entonces no pueden haber 300.000 jóvenes coaludidos para perjudicarlos a favorecer a alguien. Eso no existe. Claro. Que existen irregularidades, sí. Que existen equivocaciones, sí. Pero el hablar de una colusión de los miembros de las juntas es muy grave, porque estamos hablando de 300.000 jóvenes entre los 18 y 20, 22, 23 años, que es la gente del futuro de este país. Entonces, hay que hacer el control electoral, y el rato que tengan las actas, si es que su control electoral les dice que perdieron, reconocer la pérdida, y si le dicen que ganaron, pero teniendo las actas, defender su victoria. Muy bien, creo que súper claras las expresiones de nuestros invitados, a quienes les agradecemos por haber hecho este contexto de las iniciativas que ha tenido el presidente Noboa y todo lo que significa la carrera hacia el balotaje presidencial, que el tiempo va corriendo. Así que por ahora agradecerle a Fausto Camacho y Medardo Oleas por habernos acompañado y haber compartido con nosotros sus opiniones. Que tengan una buena noche. De igual manera, Andrés, un gusto. Gracias, igualmente. Así es que, dicho eso, nuestros invitados, por favor, si están, que por favor pasen al estudio principal y dar para iniciar la entrevista, este panel que hemos programado. A ver. Bien, ahí los tenemos en pantalla. Les agradezco la paciencia por haber esperado este tiempo. Bien, el planteamiento es muy sencillo. Hoy por hoy los ecuatorianos vemos en los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales, esta batalla política intensa, ¿no?, que se ha desplegado entre el gobierno y el correísmo, ¿no? Y eso se refleja muy claramente, por ejemplo, desde la alcaldía de Guayaquil, denuncias, clausuras, por un lado locales de la familia de Aquiles Álvarez, por otro lado también locales del ARCSA, en fin, la asamblea ni se diga, el bloque de gobierno también se queja de que el correísmo obstaculiza todo, que da paso a lo que quiere la presidenta. Es decir, vemos esta confrontación intestina y uno se pregunta, ¿y el país? Y, o sea, no sé, ¿habrá alguna preocupación por el Ecuador como tal? En fin, eso es lo que queremos preguntarle a Carolina Viola, PhD en Ciencias Políticas, y Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. A ver, en época preelectoral o electoral, porque estamos ya obviamente de lleno, ¿no? Casi que se espera de todo, ¿no? Es decir, hay muchas estrategias, pero llegar a este nivel era predecible, es decir, que poco la agenda la marcan ellos con lo que ellos deciden y finalmente otros temas simplemente no se hablan. ¿Qué me dices, Mauricio? Empecemos contigo. Hola Andrés, un gusto, buenas tardes. Encantado de compartir este espacio con Carolina. Mira, he visto con profunda preocupación que si ya los medios de comunicación jugaban un rol fundamental dentro de un proceso electoral, hoy lo hagan de una forma no necesariamente positiva y constructiva para que seamos nosotros los que podamos decidir de forma informada, valga la redundancia, por quién votar el próximo 13 de abril. Como tú sabes, en Ciudadanía y Desarrollo tenemos un monitoreo de desinformación en época de elecciones y ha sido tristísimo constatar que buena parte de la desinformación que circula en grupos de WhatsApp, en redes sociales o incluso, te diría yo, en el 1 a 1, promueve o viene promovido de medios de comunicación y de periodistas reconocidos que están dispuestos hasta a jugar el rol de trolls o de desinformadores para oponerse a una u otra alternativa política de las que tenemos disponibles. Yo creo que eso en alguna medida resulta irresponsable y hasta impresentable, porque entendemos muy bien que los periodistas, así como los activistas, los académicos y los ciudadanos tenemos nuestro corazón político y eso es hasta necesario, te diría, bajo ciertas condiciones, pero de ahí a pasar a jugar un rol como el que estamos viendo en este momento, creo que da para el debate. No se diga también, y tú lo has dicho, el tema del framing. Tú has topado el caso de lo que significa ya una bronca por activación selectiva de competencias y atribuciones. Porque lo que está haciendo la ARCSA con el señor Aquiles Álvarez y sus negocios, o lo que está haciendo el señor Aquiles Álvarez desde la alcaldía de Guayaquil y sus dependencias contra el señor Noboa, no es un acto ilegal, pero al ser discrecional,
raya en esa delgada línea y se tambalea entre lo legal y lo ético. Y finalmente, porque no se trata de monopolizar esta primera parte, ni mucho menos, tener en cuenta lo que está sucediendo, por ejemplo, con la discusión que se origina en medios de comunicación a propósito de lo que ocurre en la Asamblea Nacional, ¿no? El escándalo por estos nombramientos provisionales que indiscutiblemente tiene a las dos opciones políticas en disputa y que ya hurgando un poco en información con algo tan básico y tan simple como entrar a la página web de la Asamblea y revisar la sección de transparencia, se desmitifica por completo. Entonces creo que estamos ni más ni menos que en una pelea permanente por captar votos dentro de una pugna entre dos sectores. Ahora, Carolina, hemos llegado al extremo, insólito por cierto, de, por ejemplo, viajar en el túnel del tiempo para ver cosas que podrían suceder. Entonces, uno diría, bueno, todo es posible en una carrera preelectoral o de cara a la presidencia. En otras ocasiones, las marchas o las concentraciones, cuando llegaban a un pueblo, pues, podría haber bala, enfrentamiento entre dos bandos, pero ahora hemos llegado a este nivel de confrontación, como ya lo decía Mauricio, y también con episodios realmente bochornosos de alguna prensa, ¿no? ¿Cuáles son tus reflexiones sobre este momento? Bueno, muchas gracias por la invitación, por este espacio. A ver, yo creo que no todo es válido. En democracia al menos no todo es válido, ¿no? En democracia existen ciertos principios, ¿no? En los cuales además los medios de comunicación, y yo concuerdo totalmente con la posición de Mauricio, es preocupante el rol que están cumpliendo, porque los medios de comunicación tienen un rol fundamental en las democracias liberales representativas, que es en la que nosotros vivimos, ¿no? Y ese rol es justamente promover los procesos de formación pública, lo cual significa la posibilidad de generar información veraz para que las personas puedan tomar decisiones alrededor de lo que sucede en su vida. Cuando los medios de comunicación se convierten en entes de manipulación de la información, sesgando o diciendo las cosas a medias o direccionando la opinión, entonces no tenemos opinión pública, tenemos una opinión direccionada desde determinados intereses políticos, generando además serias dudas sobre la calidad de la democracia en este país. Porque si la democracia liberal representativa se basa en la elección de representantes probos y parte de la elección de esos representantes probos pasa justamente por la capacidad que tenemos de acceso a la información para evaluar, para valorar las opciones que tenemos, y la información es falsa, es deliberadamente falsa y falseada, ¿no? Y además direccionada en función de intereses particulares, entonces no hay posibilidades de elección justa, ¿no? Y proba de esos gobernantes, y por lo tanto se desdibuja la base sobre la que se asienta la democracia liberal representativa. Y es muy grave porque es un daño que no repercute solo en estas elecciones, sino que tiene que ver con una práctica en la democracia de nuestro país, ¿no? Que hace que la política se convierta en una situación de chismes, de fake news, de informaciones poco veraces, ¿no? Donde la ciudadanía no se ve bombardeada de esta información, impidiendo la generación de una opinión verdaderamente autónoma. Y eso, ¿no? Carolina, ¿eso le favorece a los dos candidatos? Esto no le favorece a nadie que quiera vivir en democracia, en realidad, ¿no? Porque claro, cuando el ataque se realiza obviamente desde el partido de gobierno, ¿no? Entonces, claro, podrá afectar al candidato opositor. Cuando se realiza desde el candidato opositor, afectará al candidato de gobierno. Pero el problema es de fondo, ambos quieren gobernar en una democracia, o al menos eso nos han dicho, ¿no? Esto afecta a la democracia. Claro, entonces, claro. Afecta la calidad de la democracia. Entonces yo creo que a la larga es una cuestión bien irresponsable, basada en necesidades inmediatas, ¿no? Pero que no están teniendo en cuenta el daño que se le está haciendo al país, porque además estas cosas quedan en la gente. O sea, todavía nosotros a veces escuchamos rumores, ¿no? Que se crean en las redes sociales, que se crean en los famosos grupos de WhatsApp, que son terribles, ¿no? Porque ahí ni siquiera, o sea, es peor todavía eso, y en base a cuestiones totalmente falsas, ¿no? O sea, hace unas semanas yo leí un artículo, ¿no? De un académico que decía que estaba impresionado de que le estaban llamando a participar en un foro para explicar que la Tierra no es plana. Estamos en una situación de estas características, ¿no? O sea, resulta que ahora hay que explicar, ¿no? Que la Tierra no es plana. Y eso, en gran parte, tienen la culpa los medios de comunicación, y ahí yo sí no entiendo cómo el CNE no se ha planteado la necesidad de generar una normativa para regular esto. Claro. Porque es gravísimo. Está desdibujándose todas las bases y todas las reglas básicas del juego democrático. Ahora, como descargo, digamos,
algunos medios de comunicación, porque cuando decimos todos, ahí sí ya le llega a uno en el corazoncito también, que hace el esfuerzo de que de marcar alguna diferencia. No sé si se logre, pero bueno. Oye, Mauricio. Perdón, Andrés, pero definitivamente sí, porque es creernos idiotas a los ciudadanos quienes sí tenemos capacidad de discernir entre el buen y el mal periodismo. Y yo creo que no hay de qué preocuparse cuando unos viajan en el túnel del tiempo con recursos públicos y cuando otros generan espacios de discusión, porque el ciudadano es lo suficientemente inteligente para no comer cuentos y sacar sus propias conclusiones. Así es que mi reconocimiento a los que saben hacer periodismo. Porque sí que los hay. Oye, Mauricio, quería comentar aquello que decías en la parte final de la anterior intervención que tiene que ver con el nombramiento de funcionarios temporales de la Asamblea. A mí lo que me llama la atención de ese episodio no es el nombramiento como tal, sino la característica de la temporalidad. Pero esa temporalidad implica que es hasta el próximo año. Entonces uno dice, pero qué curioso, es decir, van a tener todo un año para hacer cosas, pero de manera temporal. Y recién el año 26, llegarán los titulares. Pero Andrés, y perdón, es peor, y aunque nos estemos o pensemos cambiarnos de tema, está vinculado a lo que estamos hablando, porque mira que se ha hecho pública a través de varios medios de comunicación la lista de los funcionarios una vez que se armó el escándalo y hubo oposición de los actores políticos, y yo me pregunto, ¿qué tan legal es tener a un funcionario legislativo 16 años con contrato temporal? Contrato ocasional, no nombramiento, contrato ocasional. 16 años, Andrés. Impresionante. Y ahora nos escandalizamos porque se le otorga un nombramiento temporal de cara a un concurso que tendrá lugar en febrero de 2026. Eso es bajo. Si vamos a preocuparnos dentro de los 17 nombres, claro, a mí también me preocupa que se le otorgue nombramiento temporal a alguien que va 3 meses o 5 meses, pero son la excepción. Cuando tú tienes funcionarios legislativos de 16, de 15, de 12 años, que finalmente para darles algo de estabilidad, porque no es estabilidad definitiva, se les permite acceder a este nombramiento. Pero de nuevo, la desinformación, el uso selectivo de ciertos datos y de ciertas posiciones por parte de actores políticos generan además un escándalo. Mira que algunos medios se han limitado, Andrés, a replicar con exactitud, con punto y coma y hasta con faltas de ortografía, el boletín de la bancada de ADN, que claro, hablaba de hasta 80 nombramientos en los próximos días, ¿no? Y ojo, si tú revisas el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio Público, los nombramientos provisionales existen y tienen una razón de ser, cuando además la Asamblea ha explicado que estas cuestiones tienen que ver con observaciones que emitió la Contraloría no ayer, sino en el año 2021, por este tipo de temas de tener a alguien 16 años con contratos ocasionales. Y yo creo que ahí el debate tiene que ser responsable. No pueden los medios de comunicación, salvo que por supuesto estén recibiendo por debajo jugosas tajadas de la pauta oficial, caer en un asunto tan burdo, caer en un asunto que no contribuye al debate electoral de cara a esta segunda vuelta y que lo único que hace es propiciar más de lo mismo, creyéndonos a los ciudadanos incapaces de poder sacar nuestras propias conclusiones. Uno de los últimos episodios, Carolina, de este enfrentamiento entre el correísmo y el gobierno lo ha protagonizado Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, al hacer una declaración en el sentido de que se avecinan posibles allanamientos a gente allegada a Viviana Veloz para intimidar, es decir, porque como retaliación, porque ella dice, nosotros en la Asamblea hemos tratado el caso del Campo Sacha, el tema de los chalecos y cascos, el tema de Petro Novoa y la declaración de la ex esposa del presidente de la República. Todo eso como que enerva el ambiente y entonces, según ella, Novoa decide ir por ella, pero a como dé lugar, según las declaraciones de Veloz. ¿Ante qué nos enfrentamos, Carolina? Bueno, lastimosamente, yo creo que hay muchísimos antecedentes de prácticas de judicialización de la política como mecanismo principal de manejo de la oposición. Y eso es claro. Entonces, en ese escenario,
no sería raro que esto suceda. Ahora, yo no voy a caer en las máquinas del tiempo, o sea, hasta que no se den los allanamientos, claro, es que si no estamos dándonos vueltas en lo mismo, ¿no? Claro. Si hasta que no se den los allanamientos, eso no es un hecho. Ahora, de que es un escenario plausible con las prácticas que hemos estado viendo. Claro. No es el primer caso, o sea, han habido casos gravísimos de judicialización de la política en estos últimos meses. Como bien señalaban, las peleas entre el alcalde de Guayaquil, ¿no? Y el presidente, ¿no? Y otros hechos que, por ejemplo, a mí me parecen gravísimos, como la última decisión del Consejo de la Judicatura deslegitimando el pedido, o sea, la denuncia de violencia de género que puso Viviana Veloz sobre la mesa. A mí esto me parece un hecho súper grave porque estamos hablando de la utilización de la imagen del asambleísta para elaborar videos pornográficos. O sea, eso no es solo un tema de violencia política de género, eso es un tema penal. O sea, es gravísimo. Y que el Consejo de la Judicatura se atreva a deslegitimar esa denuncia, a mí me parece gravísimo. Y eso ha sucedido también en otras instancias y con otros temas. Y eso también, de alguna manera, incide muchísimo en esta percepción de las personas de no estar involucradas en el proceso electoral, de sentir casi un hastío en relación a lo que está sucediendo, porque lo que estamos viendo es una guerra de insultos, una guerra de mentiras, y además un contexto donde las instituciones no nos dan ninguna garantía de que podamos tener un proceso electoral justo. Fíjate, o sea, hace unas semanas la presidenta del CNE se reunía, ¿no?, con el gobierno para discutir si era o no era posible prohibirnos llevar los celulares, claro, al momento de la votación. Cuando no se está discutiendo, y una vez más vamos a tener el candidato a presidente, lo cual es gravísimo, también, porque claro, inclina la cancha de una manera que pone en duda la legitimidad y la probidad de estas elecciones. Un órgano que debe dirimir sobre los procesos electorales también tomando decisiones que evidentemente no corresponden a la ley. O sea, hay una serie de indicios y obviamente el CNE actuando de manera sesgada en varias ocasiones. Entonces, en ese contexto, ¿qué legitimidad puede tener el proceso y cómo nosotros nos podemos sentir seguros de que nuestra decisión va verdaderamente a verse reflejada en los resultados electorales, ¿no? Comprendo. Yo creo que eso es un escenario de incertidumbre que una vez más no ayuda en nada a nuestra ya golpeadísima democracia. Mauricio, supuestamente en los papeles, Rafael Correa y Daniel Noboa están en andariveles diferentes en términos ideológicos. Sin embargo, a juicio de algunas personas, cada vez se parecen más en algunas decisiones y comportamientos, en actitudes autoritarias o en irrespetar la normativa. No sé, ¿cómo analizas esa visión? Que el autoritarismo no distingue ideología, mi querido Andrés, y lo hemos conversado contigo en múltiples ocasiones. La forma de actuar pasándose por encima de la Constitución y de la ley es propia de quienes se dicen socialdemócratas o quienes se dicen socialcristianos, de quienes se dicen de derecha o de quienes se dicen de izquierda. El populismo, la demagogia, el autoritarismo son formas de acceder al poder y una vez en él permanecer. Nada más. Así es que las similitudes que estamos viendo, más allá de lo ideológico, entre el pasado y el presente, son las que hacen que muchos tengamos preocupación de lo que se viene al futuro. Y por supuesto, en este momento te acabas de mencionar a un actor que ni siquiera está en condiciones de pisar el país y que, bueno, a algunos les resulta muy útil utilizarlo como un fantasma para aterrar a la gente o espantar a los niños. Pero Rafael Correa en este momento no puede pisar Ecuador. Independientemente de si la señora González gana o no gana las elecciones, él tiene un proceso penal sentenciado, terminado, que le impide pisar el país sin ir a una cárcel. Entonces acá la preocupación es que estemos comparando a alguien quien además ya ejerció el poder y conocemos muy bien la forma en que lo hizo, con quien en este momento tiene el poder y quiere quedarse 4 años más en él. Entonces, creo que acá, de nuevo, lo óptimo es seguir manteniendo una línea responsable desde los distintos sectores, la academia, la sociedad civil, los medios de comunicación, para que la ciudadanía cuente con insumos para utilizar la cabeza, no para votar con el hígado o con el corazón. Yo creo que acá el resultado de tener lo que hemos tenido durante los últimos 20 años en la política es simplemente haber actuado contra algo, haber actuado para frenar a alguien o haber hecho las cosas sin convicción y sin principios. Nunca es tarde para que desde nuestro sentir ciudadano, de nuestra forma de ser como ecuatorianos, empezar a hacer las cosas, empezar a enderezarlas.
Cuando no hay nada que esperar de los políticos, creo que es momento de empezar a actuar como ciudadanos. Abramos un poquito la conversación porque el día de hoy se ha definido por parte del movimiento indígena las posiciones. Por ejemplo, la COFENIAE, que es amazónica, ha dicho que va a apoyar al presidente Noboa, mientras que ISA ha dicho ya que va por el lado de Luisa González. En ese contexto, el panorama queda más claro. Esto va a ser, está súper apretado, ¿no? Sabemos que unas encuestas le dan más arriba a Luisa González, otra a Noboa, pero ahí está, ¿no? ¿Cómo ve el panorama, Carolina, frente a esta situación? Sí, bueno, yo antes de responder esta pregunta quería de alguna manera subrayar lo que señalaba Mauricio. Si el problema del país no es un problema o sea, el problema de la institucionalidad del país, lastimosamente no tiene ni una bandera ideológica, y la vemos en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, al respecto, en 1994, ¿no? Uno de los politólogos más importantes de América Latina, que se llamaba Guillermo O'Donnell, había codificado al Ecuador como una democracia delegativa en 1994. ¿Qué significaba una democracia donde nuestros líderes políticos suelen sentirse ungidos, ¿no? al tomar el cargo electoral, y eso de alguna manera les permite, o tienen de alguna manera la cancha libre, o creen que tienen la cancha libre para hacer lo que quieran, ¿no? Sin ningún límite institucional, limitados simplemente por el fin de su periodo presidencial. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia del Ecuador. En 1994, O'Donnell codifica al Ecuador como una democracia delegativa. Y en el 2004 se hace una actualización del estudio y se vuelve a codificar Ecuador como una democracia delegativa. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Es lastimosamente una constante y es una falta de compromiso de nuestras élites políticas con las instituciones. Ahora, respecto al tema del movimiento indígena, la cuestión es compleja porque el movimiento indígena, primero, el voto de Leonidas Giza tiene que ver como con dos elementos, ¿no? Por un lado, el voto que tiene que ver con las bases indígenas, ¿no? Con todo lo que está agregado alrededor de la CONFENIAE, del Ecuador y de la CONAICE, ¿no? Donde hay una serie de fracturas, ¿no? En la misma CONFENIAE, si bien el líder actual de la CONFENIAE se pronunció, ¿no? En un apoyo a Noboa, al interno de las bases de la CONFENIAE hay muchísimas rupturas y muchísimas fragmentaciones. Entonces, no creo que podemos esperar que ese sea un voto homogéneo. En el caso de la fracción, ¿no? Que estaría liderando Leonidas Giza, ahí sí hay un componente de voto ideológico bastante fuerte, que es lo que se visibilizó en estas elecciones, ¿no? Estamos hablando de que es el tercer partido político en el país, ¿no? Obviamente con una distancia muy grande en los votos alcanzados, pero que nos da cuenta que es el único partido que pudo salir de la lógica de polarización, y eso refleja que es un voto ideológico duro. Ese voto ideológico duro difícilmente se puede decantar por una opción de derechas, porque es un voto que tiene que ver justamente con una serie de valores, con una serie de principios, con una serie de perspectivas sobre la justicia social que no se ven reflejadas en la candidatura de Noboa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vamos a tener esa fractura. De ahí el movimiento indígena fue bastante golpeado durante el correísmo, ¿no? Y ahí están los resquemores, ¿no? Y yo creo que también ahí hay un error por parte del correísmo, ¿no? Que le pide todo el rato a Leonidas Giza que de alguna manera decida él, ¿no? Lo que va a hacer el movimiento indígena, cuando no entiende que en realidad ellos también deberían dar señales de que efectivamente hay una posibilidad, una apertura, una posibilidad de diálogo, ¿no? No se puede decir, no, la culpa es de Leonidas Giza que no se posiciona lo suficientemente fuerte, ¿no? La culpa es de que hay unos resquemores legítimos que tienen que ver con que efectivamente el gobierno de Correa tuvo una serie de prácticas extremadamente autoritarias que además tuvieron como paradójicamente, porque siendo de izquierdas diríamos que el nodo de sus ataques debería haber estado en otro lado, pero el movimiento indígena fue muy atacado durante el gobierno correísta. Entonces, no se le puede atribuir solo a Leonidas Giza la responsabilidad de posicionamiento del movimiento, si es que no hay por parte del correísmo una apertura, ¿no? Y unos indicios claros de que hay una posibilidad de negociación y de tratar algunos temas fundamentales para el movimiento indígena, como son la cuestión del extractivismo, por ejemplo, como son la cuestión de la plurinacionalidad, ¿no? Y de alguna manera reconocer que hubieron errores, ¿no? Que hubieron errores más allá de que el momento histórico, ¿no? Como se dice todo el rato, lo demande una posición clara. En el contexto del anuncio que hizo Leonidas Giza, argumentó que se inclinaban más a la candidatura de Luisa González porque calificó al expresidente Rafael Correa como socialdemócrata. En este contexto, ¿cuánto pesan las ideologías? ¿Crees que efectivamente se están
No te rías, Mauricio. Es que me río, Andrés, porque deberíamos revisar el ideario de ADN para ver que es un partido de centroizquierda. De centro... O sea, así de vanas son las ideologías. Increíble, en claro. Este momento. Y qué bueno que tú lo topes, Andrés, porque más allá de la simpatía que yo puedo tener contigo como persona, debo reconocer la forma en la que has hecho periodismo durante todo este tiempo. Y creo que es valioso que en un espacio como este se ponga los puntos sobre las 10 y se tope algo tan importante como el aspecto ideológico, que en nuestro país está ausente. Porque incluso las organizaciones políticas estructuradas, como la hoy Revolución Ciudadana, tuvo varios nombres antes, no tiene tampoco una claridad ideológica. Mira que uno podría decir, no sé, pues es un movimiento progresista, pero en algunas cuestiones de derechos es bastante conservadora. Así es. Y la línea económica podría estar muy en la socialdemocracia, rayando hasta en el socialismo. Pero cuando tienes un tema de principios conservadores en materia de derechos, no puedes ni siquiera tener una claridad ideológica. No se diga en aquellas otras organizaciones políticas, Andrés, que salen a decirte cualquier barbaridad en función de los resultados electorales o en función de lo que quieren obtener en las próximas elecciones. Por eso es que el punto que tú dices es realmente gracioso, ¿no? Salen a decir ni un voto para la derecha, cuando ADN en su declaración de principios dice que es un movimiento de centroizquierda. Así de desgastadas y de pobres están las ideologías en nuestro país. Y vemos a la candidata González, Carolina, arrodillada, dándose golpes de pecho, pare de sufrir. Y entonces uno no sabe qué mismo, o sea, ¿dónde estamos? Es como medio surrealista algunos episodios que hemos vivido, ¿no? Claro, es Latinoamérica, que tiene estas particularidades y estas ambigüedades, y esos partidos políticos que, por ejemplo, según la teoría política, no podrían ser codificados como partidos políticos, ¿no? O sea, un partido político, para ser considerado un partido político, tiene que tener un mecanismos democráticos al interno. Ninguno de los dos partidos lo tiene. El uno es una empresa, ¿no? Una empresa electoral, y el otro es un partido extremadamente personalista donde no hay cabida, ¿no?, para las prácticas democráticas. Claro. Tienen que poder sobrevivir, ¿no?, al menos a 2 elecciones seguidas, ¿no? Como bien señalabas, Mauricio, si bien como grupo, ¿no?, la Revolución Ciudadana ha persistido, ¿no?, ha cambiado, o sea, cada elección ha tenido un partido nuevo, ¿no? Entonces eso tampoco es un partido político. Y ADN ni se diga, ¿no? Que se alquiló la tienda política para poder correr en las elecciones pasadas, y como les fue bien, pues ahora van a correr otra vez, ¿no? La otra es poner cargos de elección popular. En este momento, ¿no?, que son las particularidades del Ecuador y la debilidad de su sistema de partidos, ADN tiene una mayoría, es la segunda fuerza política en la Asamblea, ¿no? Pero es un partido nuevo, eso es rarísimo. O sea, generalmente en un país con un sistema de partidos mínimamente consistente, es muy difícil que una fuerza política que nace de cero te ponga la mitad de la Asamblea. Eso, y lo más grave es que muy probablemente, si no les va bien en este periodo, tal vez la próxima elección desaparezcan. Y eso es lo que tenemos aquí, ya tenemos algunos casos, ¿no? Está, por ejemplo, el caso de Construye, ¿no?, que desapareció en estas elecciones, ¿no?, después de haber tenido una presencia política en la Asamblea relevante en las elecciones anteriores, y todo esto nos da cuenta de un sistema de partidos totalmente debilitados que además, una vez más, no ayuda en nada a la calidad de nuestra democracia, que es una democracia que se basa justamente en estos partidos políticos que tienen que tener, por un lado, además, algunos roles, ¿no? Uno de esos roles, por ejemplo, es la capacidad de formación de cuadros. ¿Alguien me explica cuáles son los procesos de formación de cuadros de los partidos políticos? Tal vez la Revolución Ciudadana puede tener algún proceso de formación de cuadros, porque sí tienen una lógica de arraigo de bases en los barrios, y si uno analiza, sus candidatos sí suelen provenir de sus procesos y de sus tienda política, ¿no? Pero en el caso de ADN parece que se ha hecho un concurso de popularidad para la elección de candidatos, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde están los procesos de formación de cuadros? No existen. Tampoco tenemos la posibilidad de que estos partidos políticos funjan de alguna manera agregador de las preferencias electorales, porque ideológicamente no se sabe dónde están. Entonces, claro, si yo tengo una candidata que se dice a sí mismo de izquierda, casi socialista, ¿no?, pero después tiene unas prácticas conservadoras y confunde además un principio básico de la izquierda, que es la separación entre Iglesia y Estado, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, no? Y de ahí, paralelamente, poniendo por encima
convicciones personales también por parte de derechos, que son discusiones que no tienen que ver con la moral, sino son discusiones que tienen que ver con el ejercicio de derechos, como el hecho de si un niño tiene o no tiene derecho de terminar el colegio pues en condiciones de paridad. O sea, que son cosas que y el debate se lleva un debate de moralidad cuando ahí no está. Y ahí vemos otra vez, ¿no? Cómo se cambia el framing de las cosas, no se pasa de un framing de derechos a un framing de quién es más moral, ¿no? Un poco para tratar de captar los votos de un lado y del otro, ¿no? Gravísimo, ¿no? Porque entonces, ¿qué preferencias electorales articula esta persona? Y después, claro, cuando después gobiernan y no cumplen las expectativas, ¿no? Hay un problema, porque claro, no pueden cumplir todas las expectativas, no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque muchas veces son contradictorias, ¿no? Entonces no puedes promover la laicidad del Estado si a la par estás promoviendo tus convicciones personales y religiosas dentro del Estado. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, no es posible. Entonces, ¿qué es lo que tiene como consecuencia eso? Una serie de expectativas insatisfechas, ¿no? Que de alguna manera son las que afectan y hacen que la gente, si en el Ecuador la gente no tuviera obligación de votar, tuviéramos un absenteísmo de alrededor del 60%. Eso dicen los expertos. Claro. Bien. Y eso es ¿qué? Porque hay una serie de expectativas insatisfechas. Como son siempre insatisfechas, entonces la gente pierde interés en la política. Total, comprendo. Mauricio, concluyo contigo, el tiempo ya se nos vino encima, presumo que tienes algo que acotar de lo que ha comentado Carolina en esta última parte. Creo que queda bastante claro lo dicho en este momento, y aunque iniciamos la discusión con el rol de los medios de comunicación, de los analistas, de los comunicadores, del debate en medios a propósito de segunda vuelta, insisto que bueno hacer un análisis que vaya un poco más allá, que caiga en los aspectos ideológicos y que dé algunos insumos para que sea nuestra audiencia la que saque sus propias conclusiones. Para nosotros lo más importante es que el periodismo, obviamente la información o el periodismo con la opinión a través de terceras personas, brinde insumos para que la ciudadanía decida por sí mismo. Y en un contexto como el que se vive actualmente, en el que ya la desinformación no viene solo por cuentas trolls o por chats familiares, sino que es difundida oficialmente incluso por medios de comunicación que se pagan con recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos, la responsabilidad y el llamado a ejercer esa responsabilidad creo que tiene que ser el clamor principal de quienes queremos el próximo 13 de abril votar con libertad, sin juicios, sin acciones que nos encasillen en uno y otro lado. Elegir en libertad es incluso no ser estigmatizados por la decisión que tomemos. Muchísimas gracias por haber participado en este conversatorio, sin duda súper interesantes y sustanciosos sus comentarios, sus reflexiones que apuntan a lo que efectivamente está pasando en este momento y que hay que poner el ojo, no dejarlo pasar, como que normalizar lo que hemos conversado, ¿no? El rol de algunos medios de comunicación realmente son una vergüenza y esperaríamos que recuperen la línea y el rumbo, porque de verdad desdicen y efectivamente luego todos caemos en el mismo saco, así que bueno, habrá que trabajar en eso. Pero bueno, por ahora, muchísimas gracias nuevamente y que tengan una buena noche. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Andrés, un gusto, una buena noche para ti, para Carolina y para la audiencia. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias, igualmente para ustedes. 18:04, vamos a continuar nuestra agenda informativa, retomamos la parte política, sin duda genera mucho interés a propósito de los últimos pronunciamientos, insisto, de carácter político. Que pase por favor nuestro invitado al estudio principal para dar inicio a la conversación. Ahí tenemos en pantalla, se trata de Fernando Guamán, el expresidente de Comich, y lo hemos invitado para hablar sobre esta decisión que se ha tomado, por ejemplo, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, CONFENIAE, que ha formalizado el respaldo para el presidente Noboa. Y por otro lado está la CONAIE Pachacutic a través de su líder, Leonidas Issa, quien ya se ha alineado, digamos, con el correísmo, apoyando a Luisa González. Entendemos, señor Guamán, gracias por atender esta invitación. Usted está en la línea del apoyo al presidente Noboa, ¿es así? Confírmeme, por favor, primero. Buenas noches, estimado Andrés, y a todos quienes sintonizan este medio digital. Saludar a nombre del Movimiento Indígena de Chimborazo. Nuestra decisión se ha tomado, primero, en rechazar la candidatura de la Revolución Ciudadana. Pues otra decisión ha sido también que las bases
tomen decisiones en cuanto si van a apoyar la candidatura de Daniel Noboa o a su vez van a optar por el voto nulo. Eso ha sido la decisión. Okay. Pero lamentablemente con la decisión que el compañero presidente de la CONAI, que es Leonidas Issa, ha traicionado a las bases, ha abandonado a las bases, utilizando la gloriosa CONAI para dar respaldo a la candidatura de la Luisa González. ¿Por qué habla de traición? ¿Por qué habla de traición, Fernando? Porque en la estructura del movimiento indígena jamás hemos decidido apoyar la candidatura de la Revolución Ciudadana. Tanto en la estructura de la Ecuarunari, tanto en la estructura de la CONAICE y de la CONFEñay, no hemos hablado de apoyar la candidatura de la Revolución Ciudadana. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros consideramos de que el compañero Leonidas ha traicionado a la CONAI, cuando la candidata del correísmo, le decimos así porque efectivamente es candidata del correísmo, la Luisa González. Cuando estaba en el poder, ha dicho que la CONAI no representa nada, ha dicho que los indígenas, si llegan a progresar, simplemente llegarán a ser empleadas domésticas. Nos ha marginado, nos ha humillado. Con tanto odio trataron de terminar con la CONAI, y que ahora por intereses personales de cierto grupo que vaya a entregar la CONAI a la candidata de la Revolución Ciudadana. Por eso las bases hemos considerado que ha sido una traición de parte del compañero Leonidas Issa. ¿Y qué cree que ha pasado? ¿Cómo así Issa logra este acercamiento con el correísmo? ¿Por qué? Primero, esto no es que en esta segunda vuelta ha tomado posición. El pueblo ecuatoriano sabe, las bases saben, cuando por primera vez en la historia el movimiento indígena llegó a tener la aceptación del 19% a la presidencia con el compañero Yacu Pérez y 27 asambleístas. Cuando nosotros estábamos en este proceso de lucha electoral, el compañero Leonidas estaba bailando en Bolivia junto al candidato de Andrés Arauz. Entonces, esto se venía negando, que no tiene ningún acuerdo, que no es parte de la Revolución Ciudadana. En este caso, la Revolución Ciudadana se ha infiltrado con el compañero Leonidas en la estructura del movimiento indígena de Chimborazo. Eso es evidente. Ahora, ya salió a la luz con lo que dijo, con lo que hizo las declaraciones ayer en la ciudad de Quito. Ahora, pero también se dijo en el discurso de ese anuncio que no solamente es la CONAI y Pachacuti, habla de como de 70 organizaciones indígenas que estarían respaldando la posición de Leonidas Issa. ¿Eso es así o no? Es totalmente falso la estructura del movimiento indígena. Estamos aquí en los territorios. Las decisiones que ellos han tomado es a título personal, utilizando sí el nombre de la CONAI y del movimiento indígena. La decisión que tomaron ayer no tomaron es con los adherentes, militantes, con las organizaciones que en cierto momento apoyó a la Revolución Ciudadana, cogobernaron con el correísmo. Prácticamente la decisión que tomó ayer tomó con la gente de la Revolución Ciudadana, y eso tenemos claro nosotros como base. Ahora bien, el día cuando ya se anunció también el respaldo de la CONFEñay, se dijo que había este posicionamiento de apoyo a Noboa, pero también con una contraparte, es decir, si apoyan, también esperarían ustedes algo a cambio, digamos. En ese contexto se habló del mandato de gobernanza plurinacional e intercultural, eso en el área amazónica. No sé si ustedes están en la misma línea o no. Mira, las demandas del movimiento indígena y del país está a la vista. Ya, las demandas que nosotros históricamente hemos venido exigiendo y luchando, los gobiernos de turno saben y los candidatos saben. Entonces no hay, al menos desde la provincia de Chimborazo, nosotros no necesitamos sentar o llegar a acuerdo con ninguno de los dos candidatos, porque si ellos quieren en verdaderamente sacar a los ecuatorianos, sacar a los pueblos y nacionalidades de la pobreza, pues ahí está las demandas que históricamente nosotros hemos luchado. No hay inversión en la agricultura, no hay inversión en la producción,
al menos en la provincia de Chimborazo, casi el 90% de las vías están en pésimas condiciones. Los productos que los pequeños y medianos agricultores producen no están pagados a precio justo. Son todas esas necesidades que los gobiernos de turno no han podido resolver. Entonces, por lo tanto, las demandas están planteadas en las movilizaciones de 2019, 2022, pues nuestra plataforma de lucha será lo mismo con cualquier gobierno que venga. Pero, Fernando, o sea, usted me está diciendo que apoyarían a Noboa sin ningún interés, es decir, no les interesaría alguna subsecretaría, algún ministerio, es decir, algo que digan, bueno, yo te apoyo, pero ayúdanos con alguien de nuestra línea para tener, digamos, un trabajo en agricultura, me invento. Es decir, no hay ningún tipo de interés de ese tipo. El interés es que el pueblo ecuatoriano tenga trabajo, el pueblo ecuatoriano tenga la seguridad, el pueblo ecuatoriano tenga educación, salud, eso es el único interés. No necesitamos nosotros sentar a dialogar, llegar a un acuerdo quizás por un espacio de gobernabilidad. Ajá. Lo que queremos es que responda a las necesidades del pueblo ecuatoriano, en este caso a la provincia de Chimborazo. ¿Y esto cuántas organizaciones estarán en la misma línea, cree usted? Es decir, yo quisiera tener más o menos, en términos gráficos, ¿qué pesa más en este momento? ¿La línea de Leonidas Issa o esta otra línea? A ver, las bases estamos aquí, no hemos ido a ningún lado, no hemos ido a apoyar al candidato, a la candidata de quienes nos humillaron, estamos en los territorios. Al menos en la sierra, el voto es para Daniel Noboa, y eso ya se evidenció en la primera vuelta. Entonces, en la provincia de Chimborazo, el 50% de apoyo tuvo Daniel Noboa, el 24% la candidata de RC, y el 15% el compañero Leonidas. Entonces, con la posición que ha tomado el compañero Leonidas, pues el voto va a sumar a Daniel Noboa. Entonces no podremos decir cuántas organizaciones apoyan. Yo respondo a la provincia de Chimborazo, pero sin embargo de otras provincias, de otros pueblos me han llamado y han dicho que en este momento el voto va a ser para Daniel Noboa, no por apoyar a un candidato, sino por defender a la patria, por defender la democracia, por defender la libertad, porque con el correísmo no teníamos la libertad, medios de comunicación cerrados, dirigentes perseguidos, luchadores sociales encarcelados. Entonces no queremos volver a ese estado fascista con el que gobernó Rafael Correa, y la Luisa González es candidato de Rafael Correa, y por lo tanto nuestro voto va a ser en rechazo a ese sistema de gobierno que ya vivimos. Ahora, Correa sí tuvo también alianzas con algunos indígenas, tuvieron cargos en el gobierno de él, y entonces hay como una división muy clara, ¿no?, desde hace algún tiempo. Por ejemplo, el señor Churichumbi está muy cerca de Leonidas Issa, es mano derecha, y obviamente él es correísta, o sea, de antaño, digamos, ¿no? Entonces, allí desde allá viene esa relación. Mira, las bases estamos aquí. Y justo durante el gobierno de Rafael Correa, a la provincia de Chimborazo declaró la provincia libre de analfabetismo. ¿Cómo puede declarar cuando cerraron las escuelas comunitarias? ¿Cómo puede declarar libre de analfabetismo cuando no hubo el libre ingreso a las universidades? Por eso de antes dije y ratifico de que las decisiones que tomaron en apoyar la candidatura de RC son gente que gobernó con el correísmo. Usted lo ha dicho, ahí está el mismo compañero Guillermo. Cuando nosotros, las bases, rechazando las políticas en contra del pueblo indígena, ellos hicieron contramarcha en contra del pueblo. Entonces son personas que ya cogobernaron, ya estaban en cargos públicos. Por eso es que ellos defienden sus intereses personales. Eso las bases no saben. Eso en las comunidades quizás no tenga conocimiento. Por eso es que a veces nuestros compañeros están tratando de inclinar en minoría, porque la mayoría sí tenemos conocimiento, sí tenemos memoria, que jamás lo vamos a permitir que vuelva con este sistema de gobierno. Entonces, las bases estamos aquí. Lo que diga el compañero Leonidas podrá gritar, podrá coger el micrófono, podrá enojar, pero no va a endosar el voto del 5% que obtuvo a favor de la candidata de RC.
Ahora, el tema es que Leonidas Issa es el representante máximo de la CONAIE, entonces lo que él diga siempre se dice, es que la CONAIE piensa así. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Es Leonidas Issa el que piensa así o es la CONAIE, me refiero a todos los integrantes? A ver, el 7 de marzo se hizo el Consejo Ampliado de la CONAIE y ellos buscaron como de lugar para que las bases, las organizaciones digan, vamos a apoyar a RC, con el discurso de que ni un voto a la derecha, ni un voto al gobierno de fascista. Con eso quisieron confundir a la gente. Pero nosotros en las bases conscientemente hemos rechazado la posibilidad de apoyar a la candidata de RC. Como no se logró en esa asamblea el apoyo a favor de la Revolución Ciudadana, pues se inventan la Asamblea Plurinacional, en donde ya no participa la estructura del movimiento indígena, no participa la Ecuaronari, no participa la Confeñay, no participa la CONAICE, participan otros sectores sociales que ellos siempre han estado alineados a la Revolución Ciudadana. Y por lo tanto, lo que diga el compañero Leonidas Issa no tiene ningún valor y las bases no van a obedecer porque ya ha perdido la autoridad y la legitimidad. Su periodo ha terminado hace un año atrás. Ellos, por estos intereses, vienen prorrogando. Por eso es que desde la provincia de Chimborazo hay una posición de llamar a concientizar a otros pueblos, de autoconvocarnos y poder elegir al nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE para que dirija el destino de nuestra organización sagrada. Caramba, y cuénteme, ¿eso es posible? Es decir, ¿ya están organizándose seriamente o todavía es una idea? ¿Cómo está ese proceso? Hay ideas, hay compañeros que me han llamado, de hecho la Amazonía, la Confeñay, públicamente ya lo han resuelto, exigir el Congreso de la CONAIE. Si eso es la decisión de la mayoría de las organizaciones, pues el movimiento indígena de Chimborazo también se sumará a esa acción. Caramba, esto me parece que es muy interesante en términos de lo que va a suceder con la CONAIE. Ahora, dígame otra cosa, se dice de inmediato, las personas que son parte de la CONAIE tienen que ser de izquierda. ¿Necesariamente tienen que ser así o hay libertad para que cada uno sea como quiera? Mira, para nosotros, para los pueblos indígenas, no hay izquierda, no hay derecha. Aquí somos seres humanos que necesitamos vivir dignamente, que necesitamos educación, que necesitamos emprender. Al menos desde la provincia de Chimborazo, nuestros hermanos está a nivel del país y en otros países con sus emprendimientos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar en contra de quienes emprenden, en contra de los empresarios? ¿Acaso que por ser indígena nosotros no podemos ser empresarios? Obvio. Mira, nuestros compañeros, ahí están la cooperativa Fernando de Aquilema, cooperativa Mushiguruna, cooperativa Chiboleo. Son compañeros indígenas que han emprendido y han generado fuentes de trabajo. Entonces, con el discurso de que son la derecha capitalista, nos quieren confundir. Y por lo tanto, nosotros, como pueblo de Chimborazo, como pueblo indígena, estamos en la capacidad de emprender y creemos que un gobierno venga y nos apoye, nos ayude a que nosotros también seamos emprendedores y que no seamos quizás esclavos del Estado buscando un cargo público, porque en ninguna parte del mundo los estados han podido quizás erradicar el desempleo dando cargos públicos. Entonces aquí lo que tiene que hacer los gobiernos es invertir en emprendimiento, motivar con créditos bajo tasa de interés, sin muchos trámites. Entonces en eso nosotros tenemos la esperanza. Entonces en ese sentido, pues... Fernando, pero justamente en este momento podría ser la oportunidad de que ustedes lleguen a un acuerdo con el gobierno para exigir y concretar lo que usted dice, para que no sean palabras, porque usted dice, tenemos la esperanza de que el gobierno finalmente nos ayude, pero de esperanza, ¿cuánta gente se pasa la vida? Me explico. Entonces, ¿no cree usted que políticamente se puede llegar a acuerdos políticos, obviamente, para decir, bueno, ok, te vamos a respaldar públicamente y todo, pero, bueno, negociemos alguna condición, facilidades, créditos, no sé, o ustedes creen que no es conveniente aquello? Bueno, nosotros aquí en la provincia de Chimborazo, de hecho, hemos decidido conformar una mesa de trabajo en donde vamos a sacar las demandas de la provincia de Chimborazo y del país, y esas demandas, esas propuestas lo haremos llegar
al presidente o al presidente que fuere electo, en este caso, y eso lo vamos a seguir exigiendo a cualquier gobierno que venga. Entonces, eso ha sido también una de las decisiones que hemos tomado, pero también tenemos la esperanza de que los gobiernos por esta vez sí tomen en cuenta a los pueblos y nacionalidades indígenas. Bueno, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Entonces veo que ustedes están en esa línea. No importa quién llegue, ustedes ya tienen preparadas sus demandas y van a plantearlas, ¿no? Para ver si cumplen o no. Veamos, ¿cuánto tiempo ha pasado y las condiciones del pueblo indígena siguen complicadas, ¿no? Es difícil, me imagino, para ustedes este proceso. Sí, la lucha, las exigencias, las demandas, las necesidades de los pueblos y nacionalidades no solamente ha sido deteriorado en este gobierno, sino ha sido históricamente desde la creación mismo de la República del Ecuador, nosotros hemos sido marginados, pero sin embargo, nosotros tampoco hemos quedado, por eso antes dije que nuestros compañeros han emprendido, son empresarios, microempresarios, entonces en eso también hay una motivación de que no es que, como dijo Rafael Correa, de que vamos a ser simplemente empleada doméstica, eso no es, nosotros vamos a salir, vamos a superar, y eso tenemos la esperanza, esperemos que el gobierno que venga pues acoja nuestras demandas. Bien. Sin la necesidad de estar en las calles, sin la necesidad de estar en las movilizaciones, sin la necesidad de estar paralizando el país, simplemente nosotros haremos llegar y esperamos que acoja esos pedidos. Oiga, ya con esto ya concluimos, ¿no? Pero enhorabuena que se escuchen otras voces, porque normalmente, en términos generales, escuchamos básicamente a Leonidas Issa como si fuese la voz de todos, y entonces se crea una imagen de que todos están en la misma línea. Yo creo que es sano que se escuchen, por ejemplo, su voz y la de otros miembros del movimiento indígena para ver la diversidad, porque si no todo el mundo cree que todos piensan igualito. No, aquí de hecho nosotros hemos exigido de que dentro del movimiento indígena debe haber la diversidad de pensamiento, debe haber el respeto a la democracia. Entonces por eso mismo es que desde Chimborazo hemos hecho este pronunciamiento, que la voz del presidente de la CONAI no es que es la voz de Dios. Él podrá decir cualquier cosa, las bases hemos analizado, hemos tomado otras decisiones, y esas decisiones es salvar al país, salvar la democracia, defender la libertad. Muchísimas gracias. Ha sido Fernando Guamán, presidente de la Comich, con quien hemos conversado sobre esta coyuntura y la decisión de los movimientos indígenas de apoyar a uno o a otro candidato. Veremos qué sucede. Por ahora es todo. Muchas gracias, Fernando, por habernos atendido. Gracias. Igualmente. Gracias. Ahí tienen ustedes. Qué importante escuchar, insisto, otras voces, ¿no? A veces se monopolizan las declaraciones y uno podría caer en el error de decir es que la voz de fulanito es la voz de todo el movimiento. Nada más lejos de la verdad. Ustedes han escuchado ahora decir que se sienten muchos indígenas traicionados por la decisión de Leonidas Issa y su grupo de respaldar a Luisa González del correísmo, que ellos no se sienten identificados, porque bueno, es que yo no sé si es que pierden la memoria o no sabían, pero cómo maltrató Correa a los indígenas, es que les dijo de todo, ¿no? Lo más suave era Ponchos Dorados y los criticaba. Y así por el estilo, es decir, cómo incluso los persiguió. Yacu Pérez tiene algunas historias, Salvador Quispe, Lourdes Tibán, en fin. Son personas que haciendo política recibieron el maltrato directo del gobierno de Rafael Correa, por decir solamente un par de casos, ¿no? Entonces, sí sorprende de pronto que venga esta línea correísta, pero bueno, así es, parte de la libertad y la democracia. Si es que quieren unirse a esa facción, digamos, tienen todo el derecho. Pero lo cierto es que hay que tomar en cuenta también esta otra faceta, y ustedes han escuchado de palabra de nuestro invitado que están totalmente en contravía de lo que ha dicho Leonidas Issa. Bien, amigas, amigos, es tiempo de despedir, son las 18:25 y bueno, como decía, tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas,
con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao. Este 2025 los paquetes prepago Claro están a full con todo lo que te gusta y todo lo que haces. A full con la mayor cobertura. A full con más gigas para que te conectes por más tiempo. A full en YouTube y TikTok con gigas gratis para que no pares de compartir. Cambia el chip. Tú también puedes ser full Claro.